No compres más galletas saludables en el supermercado. Prepara tus propias galletas saludables. En este video te voy a enseñar cómo hacer galletas dulces, sin azúcar y sin trigo, 100% vegetales y saludables. Fáciles y rápidas. No te pierdas este video porque te va a encantar. Para preparar estas deliciosas galletas sin azúcar vamos a usar 2 bananas y vamos a hacer puré de bananas. Nos va a servir para ligar los ingredientes y también le va a dar el sabor dulce a estas galletas. Vamos a sumar al puré de bananas una cucharadita de extracto de vainilla y una cucharadita de canela para darle más sabor a estas galletas. Y si lo preferís en lugar de puré de banana, podés usar puré de manzana. Vamos ahora a integrar los ingredientes y a sumar una cucharada de mantequilla de maní o cacahuate, o podés usar cualquier mantequilla vegetal que va a funcionar bien en esta receta. Vamos a integrar y vamos a ir agregando de a poco la harina de avena. Vamos a usar harina de avena o podemos usar harina de garbanzo o podemos usar harina de almendras. Y vamos a sumar la parte líquida. Voy a usar media taza de agua o de cualquier bebida vegetal. Y en total, ¿cuánta harina voy a usar de avena? Voy a usar 1,5 tazas de harina de avena. Voy a ir armando la masa de esta forma. Nos tiene que quedar una masa un poco espesa. Y ahora voy a sumar el cacao. Voy a usar media taza de cacao o podés usar harina de algarroba, que también va a funcionar muy bien. Y vamos a ir armando la masa, nos tiene que quedar con esta consistencia, así espesa. La vamos a dejar descansar por aproximadamente 1 hora, para que la masa nos quede más espesa. Mientras la masa descansa, vamos a armar el relleno. El relleno va a ser una crema 100% vegetal hecha a base de nueces. Y si te está gustando la receta, no te olvides de compartirla para que más personas puedan comenzar a hacer un cambio real en su alimentación. Las nueces las dejé en remojo a la mañana temprano porque tienen que estar en remojo por aproximadamente mínimo 6-8 horas. Las dejé en remojo y también dejé en remojo unos dátiles porque esta crema va a ser dulce sin azúcar, así que dejé en remojo unos dátiles. Y ahora le voy a retirar el agua del remojo de las nueces, las voy a enjuagar muy bien, a los dátiles también, les retiré el carozo, voy a usar 4 dátiles grandes. Esto es a gusto, si te gusta más dulce puedes agregar más dátiles. Y en lugar de dátiles también podrías usar cualquier endulzante natural. Vamos a colocar las nueces, los dátiles, media taza de agua y 1 cucharada de extracto de vainilla en una licuadora o procesadora y vamos a licuar bien hasta obtener una pasta cremosa. Ahora voy a sumar coco rallado, 3 cucharadas. El coco le va a dar un sabor delicioso a este relleno. Y la consistencia te tiene que quedar así, como esta. Esta crema vegetal la podés usar para rellenar pasteles, tartas dulces. La podés guardar hasta 3 días en el refrigerador. Probá esta receta porque te va a encantar. La masa descansó más o menos 1 hora. Ahora la voy a poner en la mesa de trabajo y la voy a ir amasando. Mira, te tiene que quedar así de lisita. Si sentís que te falta colocar más harina, coloca más harina de avena hasta que te quede así de lisita. Pero ojo, te tiene que quedar una masa húmeda, no seca. Porque si te queda una masa seca, las galletas van a quedar duras. Como la masa es húmeda, la vamos a trabajar de esta forma. Voy a colocar un plástico por abajo y un plástico por arriba. Y de esa forma la voy a ir estirando. El grosor, te cuento que yo las voy a hacer finitas. Más o menos medio centímetro aproximadamente. Y de esa forma las voy a cocinar por menos tiempo. Pero si te gustan más gruesas, las podés hacer más gruesas. Con la tapa de un recipiente voy a usarlo de molde y voy a hacer
la forma de las galletas circulares, pero las podés hacer de cualquier forma. Voy a colocarlas en una bandeja para horno con un papel de cocina antiadherente y mirá todas las galletas que obtuve. En total son 24, van a ser 12 galletas rellenas. A 180 grados las voy a cocinar por aproximadamente 10 minutos máximo. Tené mucho cuidado, depende de tu horno, puede ser un poco menos, un poco más. Precalentá el horno y después de ese tiempo de cocción, mirá cómo quedaron de lindas, van a quedar un poco más oscuritas. Y ahora las voy a rellenar con esta deliciosa crema vegetal. Las galletas las puedes comer con relleno, sin relleno. ¿Y cuántos días duran estas galletas? Aproximadamente 3 días. Guardalas en un recipiente cerrado, en un lugar fresco y seco. Y este es un delicioso snack dulce para llevar al trabajo, para llevar a la escuela. Son realmente deliciosas. Cuando las prepares en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedaron. Muchas gracias por asistir al video y aquí abajo en la cajita de la descripción te voy a dejar el link de todas mis recetas de galletas saludables y 100% vegetales. Te van a encantar, no te las pierdas. Y si tenés alguna duda, déjamela en los comentarios. Y te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Y nos vemos en el próximo video.